comentar brevemente y capaz que tratar de recuperar un poco de tiempo porque venimos un poco atrasados, de comentarles qué es lo que estamos haciendo en el programa de mejoramiento de soja de INIA. Son cosas bastante generales del programa para que ustedes entiendan un poco la dimensión que tiene. Vamos a estar viendo después, más tarde en el campo, los materiales, o sea que ahora en esta instancia no voy a hablar de lo que son las variedades que tenemos, lo vamos a ver en el campo y vamos a conversar allí. Pero sí darles una idea del tamaño, de cuál es la potencia de INIA para trabajar en el mejoramiento, cuáles son las áreas asociadas al mejoramiento genético que nos dan fortalezas y ese tipo de cosas. Bueno, lo primero es comentarle un poco por qué arrancamos nosotros con el programa de mejoramiento genético. Obviamente hay mucha genética de soja y que tiene en general buen desempeño. Toda esa genética ha sido desarrollada fuera del país y nosotros entendemos que la selección en las condiciones en que se produce en Uruguay, en el mediano a largo plazo va a estar aportando en rendimiento, estabilidad, mejor comportamiento sanitario y todo eso va a redundar en un beneficio para los productores y para el país. ¿Cuáles son las cosas en que nosotros nos basamos? Bueno, lo primero es la variabilidad climática que existe en el país. Creo que eso no es una novedad para nadie y si vemos lo que fueron los resultados de la campaña pasada, los resultados de la campaña anterior y lo que esperamos de esta campaña, es claro que hay una enorme variabilidad climática que afecta directamente el rendimiento de soja, porque además las condiciones de suelo nuestros en Uruguay, en los mejores suelos agrícolas nosotros podemos estar acumulando de pronto un 30% del agua que requiere el cultivo para completar su ciclo. El resto del agua que necesita el cultivo somos totalmente dependientes de la ocurrencia de precipitaciones. Y ahí es importante no solo el volumen, sino cómo se distribuye esa precipitación en relación a la demanda del cultivo. Entonces, eso es bastante diferente de lo que sucede en las áreas núcleo de Argentina, donde se lleva adelante la mayor parte de la selección de sojas. Y nosotros tenemos evidencia de cosas que funcionan bien acá, no funcionan bien allá y viceversa. Y entonces por ahí apostamos o fundamentamos la necesidad de empezar a trabajar en mejoramiento en soja y lo iniciamos en el año 2011. Bueno, esto un poco para ilustrar lo que veíamos, la combinación de variabilidad de suelos y variabilidad climática genera una gran variabilidad de los rendimientos. Acá estamos viendo solo la variación interanual, no estamos viendo la variación dentro de años. Esto es el promedio de rendimiento nacional de acuerdo a DIEA. Y bueno, ustedes ven lo que son las variaciones en rendimiento con mínimos acá, que fue el año pasado de 1.200 kilos, máximos de 3 toneladas por hectárea en la campaña anterior, pero en general una gran variabilidad y esto está muy asociado a lo que es disponibilidad de agua. Los objetivos que nosotros tenemos en mejoramiento, obviamente lo principal es el rendimiento, mejorar la productividad de la soja. Pero como estábamos hablando, le ponemos especial atención a que la selección en nuestras condiciones o en condiciones representativas de lo que es el gran área de soja en Uruguay nos va a dar como resultado un mejor rendimiento y una mejor estabilidad del rendimiento a través de diferentes ambientes. Ponemos énfasis también en lo que es resistencia a enfermedades. Básicamente tenemos bastante desarrollo desde el área de fitopatología en todo lo que es cancro de tallo, enfermedad de suelo como fitóftora. Se está trabajando fuerte en tolerancia a roya, en inclusión de genes de tolerancia a roya en nuestras variedades elite. Luego vamos a ver esto con Silvina Stewart. Y el tema sequía, o sea, el tema agua es el tema que manda en lo que es la expresión de rendimiento y en la variabilidad. Y obviamente para todo mejorador este es un enunciado que tiene que estar en su programa de mejoramiento. El tema es cómo llegamos a eso, cómo llegamos a tener una metodología que nos permita
seleccionar por un carácter tan difícil como es la tolerancia a sequía. Y vamos a estar viendo algo luego en la recorrida de campo de las cosas que venimos desarrollando dentro de INIA para apoyar al mejoramiento en este aspecto. Bueno, básicamente trabajamos o venimos trabajando en lo que son variedades tolerantes a glifosato. Gracias, Carlos. Variedades resistentes a glifosato, esto es el RR1, como lo conocemos más vulgarmente. Por ejemplo, podamos aterrizarle nuevos eventos de transformación que confieran ventajas agronómicas. Sí. No, y de tolerancia a suelos calcáreos, los problemas que se generan en los calcáreos, ¿no? Déficit de hierro, también ¿hay algo por ese lado? No, desde el punto de vista de mejoramiento no estamos haciendo mejoramiento por esa característica en especial. Eventualmente podremos intentar ver si no sé, tener algún ambiente de evaluación de las líneas avanzadas o las líneas precomerciales donde podamos tener una idea de cómo funcionan ahí. Pero no lo estamos atacando desde el punto de vista de mejoramiento. Bueno, ¿cómo es el esquema que nosotros tenemos de mejoramiento? Bueno, todo parte de cruzamientos dirigidos. Nosotros identificamos líneas parentales que tienen características determinadas y tratamos de combinar esas líneas de la mejor forma para acumular genes de rendimiento, acumular genes de resistencia, ver cómo es la estabilidad de los mismos, ver la arquitectura de planta, el hábito de crecimiento, etc. En general hacemos entre 120 y 150 combinaciones parentales diferentes cada año. Luego de esas combinaciones parentales vamos a ir desarrollando poblaciones. Desarrollo de poblaciones, es decir, bueno, partimos de una semilla F1, que es la combinación de dos padres, o sea, una de estas 120, 150 combinaciones, y de esa semilla F1 tenemos que llegar en una serie de tiempo a líneas estabilizadas, relativamente homocigotas, homogéneas, uniformes. Eso se hace mediante un proceso de varias generaciones de autofecundación de esas plantas, y esto es lo que le llamamos el desarrollo de poblaciones. De ahí seleccionamos plantas individuales que luego van a dar cada planta origen a un surco, una línea de unos 4 o 5 metros, que ya es, digamos, algo estabilizado. Ahí hacemos selección al otro año, ¿no? Selección visual de esos surcos de progenie. Básicamente lo que tratamos de ver es el ciclo, arquitectura de planta, tolerancia a enfermedades, expectativa de rendimiento de esos surcos. Y ahí, ya con algo más de semilla, pasamos a lo que son las diferentes etapas de evaluación del rendimiento a campo, ¿verdad? Estos ya son ensayos de microparcelas con repeticiones, que van teniendo cada vez más ambientes donde los vamos evaluando. O sea, todo esto es un proceso de partir de una gran variabilidad genética, ir achicándola y terminar finalmente con unas pocas líneas que van a ser las futuras variedades de las cuales tenemos mucha información de su comportamiento a campo. Los ensayos de campo tienen un nivel preliminar que lo hacemos básicamente acá en Estanzuela, en 2 fechas de siembra. Acá tenemos de repente 500 líneas. Bajamos en el siguiente nivel a 150 líneas interesantes. Ahí ya hacemos 2 localidades con 3 repeticiones. Y finalmente lo que le llamamos el ensayo final o elite, donde hacemos 3 localidades, 2 fechas de siembra, tenemos ambientes con riego, y eso va en paralelo con lo que es la evaluación oficial dentro de INASE. Y después juntamos toda esta información, ¿no? La generada por nosotros, la generada por INASE, para ir tomando decisiones de cómo avanzan las líneas. Les decía que tenemos distintas localidades. La idea es generar distintos ambientes que sean una muestra representativa de lo que es el área de soja, el área donde se cultiva soja en Uruguay. Eso incluye localidades, todos sabemos que a su vez hay una dispersión de rango de siembra, siembras de primera, siembra de segunda. Entonces combinamos 3 localidades que son la Estanzuela, Mercedes y Yung,
con 2 fechas de siembra en cada localidad. Esas siembras son principio de noviembre y principio de diciembre en general. Tenemos algún ensayo con riego en línea de la estanzuela, que eso nos permite en un año de poca disponibilidad de agua también evaluar en ese mismo año cuál es el potencial de esas líneas de soja cuando no hay limitantes de agua. Y en total estamos manejando unas 15 hectáreas de campo experimental al año, ¿no? Eso todo, la parte, digamos, de desarrollo de poblaciones, surco de progenie y ensayos de rendimiento. Y un poco para ver, además de lo que es el trabajo central nuestro de mejoramiento genético puro, que es esto que estábamos viendo en el cuadro, es esto que está acá, ¿verdad? Se generan los cruzamientos, se hace el avance de las poblaciones, la selección visual, después vienen los ensayos de rendimiento, finalmente se libera una variedad. Pero hay otras disciplinas, otra gente, otros proyectos que están aportando y colaborando al desarrollo del mejoramiento genético. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos acceso a germoplasma de diversas fuentes, muchas de ellas son universidades de Estados Unidos, hemos introducido material de Brasil, de Argentina, tenemos material del programa anterior de mejoramiento de soja que funcionó entre los años 80 y principios de los 90. Eso es lo que usamos para recombinar. Después hemos tenido un proyecto Innovagro que está prácticamente finalizado y está funcionando ahora un proyecto Procisur, y con la experiencia de estos dos se armó otro proyecto, un proyecto grande financiado por ANI y cofinanciado por 5 empresas, dentro de las cuales está Copagran como cofinanciador. Y todos estos proyectos tienen que ver con el desarrollo de capacidades para hacer el trabajo de selección y mejoramiento por tolerancia a estrés abiótico, fundamentalmente sequía. Pero también hay trabajo en lo que es tolerancia a alta temperatura, que a su vez es algo que se da asociado cuando falta agua en verano, también aumenta el estrés térmico. Bueno, entonces hay mucho trabajo allí. Se ha trabajado por un lado en lo que es metodología de fenotipado, ¿no? de caracterizar las plantas en función de cómo es su tolerancia, desde distintos enfoques. Se han desarrollado herramientas. Nosotros vamos a estar viendo esta tarde una herramienta bien interesante que se desarrolló en el marco de esta cadena, ¿no? que termina acá en esta Red Nacional de Biotecnología. Bueno, esa herramienta nos permite caracterizar un número muy elevado de líneas a un costo muy bajo y en un tiempo muy corto, ¿no? Por métodos indirectos que tienen que ver con el uso de sensoramientos remotos, pero que nos pueden llegar a dar información de cómo funciona esa planta en condiciones de estrés. Y eso después tiene otra contracara, que es el desarrollo de herramientas genómicas, o sea, ver a nivel de la parte de genoma de los distintos materiales qué cosas podemos asociar con el distinto comportamiento del fenotipo, y por ahí desarrollar marcadores moleculares que nos permiten en laboratorio ya empezar a hacer alguna selección y descartar material que no tiene probabilidad de llegar a nada antes de llevarlo al campo, y por ahí hacer un uso mucho más eficiente de los recursos que tenemos para la evaluación final en el campo. Bueno, después tenemos otro tipo de acuerdos. Por ejemplo, acá hay uno con el Julius Kuhn, el Instituto Julius Kuhn de Alemania. Ahí estamos desarrollando herramientas de edición genómica, concretamente en soja. Es un nuevo método de transformación de sojas, mucho más avanzado que la transgénesis. Con el CIRCAS de Japón está Silvina trabajando en un proyecto bien interesante, que es de apilar algunos genes de resistencia a roya asiática en alguna de nuestras líneas elite del programa. Es un trabajo que está funcionando muy bien, está muy, muy avanzado. ¿Qué más? Bueno, estamos desarrollando un acuerdo grande con la Academia de Ciencias Agrícolas de China, que tiene que ver con colaboración científica en mejoramiento genético de soja, que tiene varias puntas. También hay herramientas de transformación así para desarrollar, hay apoyo de selección por marcadores moleculares, hay acceso a variabilidad genética. O sea, ustedes ven que hay una potencialidad grande de trabajo, que obviamente va a concluir en una mayor eficiencia de mejoramiento y mejor material para el futuro cercano.
¿No explica brevemente qué es edición genómica? Edición genómica es una forma de transformar una planta de una forma mucho más precisa que lo hace la transgénesis. Por ejemplo, permitiría decir, bueno, voy a modificar el genoma de forma de incluir una característica, por ejemplo, de tolerancia a un herbicida o de tolerancia a un insecto, o de mejorar la calidad o el perfil de ácidos grasos de la soja o la calidad de la proteína de la soja, etcétera, de una forma mucho más precisa que la transgénesis, mucho más barata. Está en discusión cómo se va a regular eso. Ahí hay dos bibliotecas. Hay quienes, como Estados Unidos o mismo Argentina, dice que eso prácticamente lo que se hace es inducir una mutación, como ocurriría una mutación en la naturaleza, y entonces no debería ser regulado. Si fuera así, sería mucho más accesible para las condiciones nuestras modificar una planta, porque con la transgénesis después hay que pasar por todo un proceso de regulación que es costosísimo y que solo puede ser afrontado por empresas con mucha espalda. En fin, es una nueva herramienta de mejoramiento que tiene que ver con una transformación rápida y precisa de las plantas para incluir algún carácter específico. Bueno, acá yo no les comenté, pero acceso a eventos de transformación es un tema que de repente a ustedes les puede preocupar. Hoy estamos trabajando con RR1. Hemos hecho esfuerzos en trabajo con Intacta, que ahora les voy a comentar, después los abandonamos. Y de hecho estamos generando un grupo de trabajo, un grupo asesor, para decir, bueno, entre todo lo que hay disponible de eventos de transformación que están siendo en el momento desregulados, bueno, ¿a qué tendríamos que apuntarle para que en el futuro tengamos el mejor evento de transformación posible o el que nos dé más ventajas desde el punto de vista agronómico? Entonces, lo que se hizo fue formar un grupo asesor de tecnología de transformación para asesorar el programa de mejoramiento. Bueno, ahí hay integrantes de Grupo Soja, del Ministerio y de INIA. Y tuvimos una primera reunión en marzo del 2017, donde se analizaron prácticamente todos los eventos que estaban aprobados en Uruguay o que estaban en proceso de aprobación. Básicamente mirando, bueno, cuáles pueden ser y cuáles son las ventajas que nos da, qué durabilidad puede tener esa tecnología. Obviamente, la participación del gobierno acá tiene que ver con, bueno, los temas del Gabinete de Bioseguridad y si esos eventos van a poder ser comercializados en el futuro, etcétera. Pero en resumen, digamos, se vio como interesante algún evento que tiene que ver con herbicidas que hoy no estamos usando, del tipo HPPD, que desarrollado por Bayer. Se consideró el Enlist, que acumula resistencia a glifosato, glufosinato y 2,4-D. Y también se tomó en consideración el evento que acumula resistencia a glifosato y dicamba. De estos tres, este es el que veíamos más lejano de poder hacer algo. Y bueno, con teníamos la experiencia en Estados Unidos con dicamba y todo lo que es la volatilidad del herbicida y los perjuicios que ha habido a otros productores. O sea, genera un problema bastante grande. La tecnología implica usar dosis muy altas de dicamba. Y bueno, en Estados Unidos ha habido, ustedes conocen, ¿no? Ha habido grandes problemas. En definitiva, el grupo termina recomendando no continuar el esfuerzo que veníamos haciendo con la transformación de líneas para incluirle los genes de Intacta. Esto porque considerábamos primero que íbamos a llegar muy tarde con respecto a otras alternativas de variedades en el mercado. Y porque a su vez el grupo empezó a no priorizar o a disminuir la expectativa en cuanto al impacto de la tecnología. No soluciona el problema de malezas resistentes. Por otro lado, por el lado del BT, tampoco le estamos pegando al principal problema de insectos que tiene la soja, que en realidad es la chinche.
Y entonces el grupo dijo, no, bueno, concentrémonos en algo nuevo, en lo que va a venir y nos podemos posicionar mejor con nuestras variedades. Y bueno, básicamente se optó por empezar algún contacto para lo que es la tecnología en LIS, 2,4-D más glifosato. Se hicieron algunos contactos, estamos en un periodo de reorganización de varias empresas y es bastante difícil avanzar. Pero por ahora es lo que tenemos, probablemente tengamos que volver a reunirnos para rediscutir esto y ver cómo seguimos. Pero hay una preocupación por ver cómo en el futuro accedemos a nuevas opciones. Bueno, un poco para que tengan una idea, el equipo de investigación del programa en sí es un núcleo muy reducido. Básicamente soy yo y 3 colaboradores de campo que son permanentes, el resto es personal SAFRAL, pero se suma al trabajo de mejoramiento el aporte de otros científicos y de otras áreas de investigación, ¿no? Como puede ser fitopatología, bueno, el área de semillas, el área de biotecnología aplicada a mejoramiento genético, ecofisiología y estrés hídrico, luego tanto Silvina con la parte de fitopatología como Andrés Berger y Álvaro Otero nos van a estar comentando qué es lo que hacen en la tarde en el campo. Mónica, que está trabajando en estrés térmico, como les comentaba hoy. Y bueno, y después a través de los proyectos asociados fundamentalmente de la red de biotecnología, intervienen en todo el proceso gente de mucho peso de Facultad de Ciencias, de Facultad de Agronomía, del Instituto Clemente Estable. O sea, se ha logrado formar una masa crítica muy interesante en torno a mejoramiento genético. Bueno, de esto no vamos a hablar, lo vemos luego en el campo. Son las variedades que hemos ido liberando. Simplemente algunas fotos. Esto es nuestro bloque de cruzamientos, o una vista parcial del bloque de cruzamientos. Aquí sembramos las líneas que nosotros consideramos que van a ser los parentales de nuevas combinaciones cada año. Como les decía, hacemos entre 120 y 150 combinaciones parentales. Eso implica hacer unos 25 intentos de cruzamiento para cada combinación, ¿no? Porque la eficiencia de cruce es bastante baja. Este trabajo que hacen los colaboradores nuestros es en enero, básicamente en enero, febrero, cercano a horas de mediodía, que es donde hay menos humedad relativa y mayor probabilidad de que ese cruzamiento sea efectivo. Le ponemos riego por goteo para incrementar la eficiencia, hidratar la planta bien y que haya mayor eficiencia de preñez, digamos, de ese cruzamiento. Y bueno, implica manipular estas florcitas, traer polen de una flor que va a ser el padre y volcarla sobre el estigma de lo que va a ser la línea madre. Después viene todo ese proceso que yo les decía de llegar a las líneas uniformes, o sea, a varios ciclos de autofecundación, que es lo que llamamos nosotros el desarrollo poblacional. Nosotros lo que hacemos es que para acelerar el proceso hacemos 2 generaciones al año. O sea, hacemos la generación normal de verano y luego la semilla cosechada inmediatamente se siembra en invernáculo. En este caso es la semilla F1 resultante del cruzamiento que se hace acá en Estanzuela con luz suplementaria y con temperatura suplementaria. Esto porque buscamos gran desarrollo de planta y tener mucha semilla de cada planta F1. Bueno, esto lo hacemos acá en Estanzuela, en las instalaciones de invernáculos que tenemos. Que a partir de este año vamos a poner en funcionamiento un nuevo invernáculo mucho más grande y automatizado que nos permite manejar luz, temperatura, riego, todo el combo. La red de biotecnología, que es donde Copagran está participando como cofinanciador. Bueno, seguimos acelerando el proceso y entonces hacemos la F1 en el invernáculo, cosechamos y inmediatamente vamos al campo a hacer la F2, sembrando en diciembre. Y en abril-mayo estamos cosechando esa semilla F2
y generando otra generación de invierno, que es la semilla F3. Acá solo precisamos sacar una vaina por planta, ese es el proceso de selección, una vaina por planta para tener una representación de la variabilidad genética de ese cruzamiento. ¿Ah? Normalmente de cada cruzamiento tenemos unas 200 plantas y luego simplemente vamos sacando una vaina de cada una de esas plantas. Y entonces acá no precisamos grandes plantas, lo podemos hacer, lo llevamos al norte, lo hacemos en una rotación con la gente que trabaja en tomate y frutillas allá en Línea Salto Grande. Es un beneficio mutuo tanto para ellos como para nosotros, reducimos costos y bueno, y metemos una generación de invierno en Salto que no lleva ni luz ni temperatura. Este es realmente un avance generacional muy barato. Bueno, este es el campo de riego de esas 15 hectáreas que yo les decía que tenemos de campo experimental de mejoramiento. 1 hectárea por año la manejamos bajo riego y ahí ponemos todo el material crítico, o sea, todo el desarrollo de poblaciones que se siembra en diciembre. Eso viene muy exigido porque sale del invernáculo y va para el campo, entonces siempre llegamos muy tarde en condiciones que el suelo está seco, hay mucha temperatura, entonces para no perder nada de eso, vamos al campo de riego con ese material. Y en ese campo de riego también colocamos una de las copias de los ensayos de líneas más avanzadas, y entonces tenemos una idea de potencial de rendimiento de esas líneas. Entonces acá en este campo hacemos lo que es F2, F4, que ya es la cuarta autofecundación, y a partir de ahí, de F4, recorremos el campo y seleccionamos plantas individuales. La planta que nos gusta va a formar un surco al año siguiente, que es lo que le llamamos el surco de progenie. Bueno, esta es una vista general de una parte del campo experimental del año pasado. Esta es una vista de la unidad de semillas, o la unidad de incremento y purificación de semillas. Algo de esto vamos a estar viendo con Carlos Rossi en la tarde. Es más fácil que verlo que recorrerlo. Bueno, yo he invitado a varios a venir a seleccionar acá conmigo, ¿no? Bueno, entonces, eso es lo que tenía para mostrarle. En la tarde, como les decía, van a estar Silvina, Andrés Berger, Álvaro Otero. Hay algunos de los estudiantes de tesis de Álvaro que están colaborando en todo esto que tiene que ver con tolerancia a sequía. Así que bueno, ellos les van a comentar y ustedes van a poder preguntar lo que sea en ese momento. Y ahí discutiríamos también un poco las características del material que estamos manejando. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó todo clarísimo? Bueno.